Buenas noches, los invito a quedarse a escuchar nuestro programa. Van a estar hoy con nosotros el precandidato a gobernador de la Unión Cívica Radical por el Frente Progresista, Luis Changui Cáceres, el precandidato a intendente de la ciudad por el justicialismo, Héctor Caballero, la precandidata a diputada provincial, María Eugenia Bielsa, y también otro precandidato a diputado que es Eduardo Di Polina. Poco a poco nos vamos acercando a la fecha límite, al 22 de mayo, y creo que claramente la campaña marca un antes y un después. Desde la semana pasada, desde los últimos días, se entra en un territorio de definiciones. No es que vaya a quedar delimitado, establecido en los próximos días quién va a ser el ganador o quiénes los ganadores en una u otra interna, pero me parece que se van perfilando ya los preferidos. Acá hay una cuestión más allá de encuestas, más allá de análisis político, que nadie podrá ni puede aún resolver, que tiene que ver con la boleta única. Es un instrumento muy novedoso para la política santafesina, y uno concentra, no solamente desde el periodismo, sino desde los propios partidos, a lo mejor se concentra la atención en los candidatos a gobernador y a intendente. Uno ve toda la parafernalia publicitaria centrada en estas postulaciones y se olvida de otros cargos que están en disputa. Tales los casos de concejal, de diputado provincial, de senador provincial. Por eso nosotros no queremos olvidarnos de estas elecciones paralelas, si se quiere, con un corte de boleta obligatorio, que esta es la principal referencia que tiene la boleta única, y vamos a presentarle a quienes consideramos que son los más importantes. Esto obviamente lleva un grado de injusticia muy alto, pero lo demás es imposible. No se puede invitar a todos porque son muchísimos los postulantes y tendríamos que estar haciendo este programa todos los días y bueno, la frecuencia es semanal. ¿Qué cosas han sucedido por estas horas que a uno le puedan hacer cambiar la percepción? Muy pocas. Me parece que el Frente Progresista tiene una interna muy virulenta entre Giustiniani y Bonfatti por las cosas que se han dicho desde el lado del binerismo hacia Giustiniani. Creo que por primera vez, después se lo vamos a preguntar a Di Polina, que va a estar con nosotros, hubo una idea de empezar a plantear ciertas diferencias con la administración Wiener en lo que refiere a la presentación de Giustiniani en el plan de seguridad. Giustiniani hasta ahora ha estado a la defensiva frente a los ataques que recibió tanto de Wiener como de Bonfatti. Vamos a ver si esa estrategia la va a mantener hasta el final. Y por el lado del radicalismo, obviamente los ruidos de esa interna, dentro de la interna de Bonfatti y Giustiniani, hace que Barletta y Cáceres digan, bueno, nosotros también participamos y queremos tener nuestro lugar en la marquesina. Escribía el domingo en La Capital que curiosamente la interna del Partido Justicialista parece una versión unplugged. Hay mucho menos ruido, se dicen hay mucho menos nivel de interna, si se quiere, ¿no? No hay niveles de agresión, cada candidato está con su propuesta, y es toda una novedad, porque siempre las internas peronistas resultaron ser mucho más bullangueras. Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar tras el primer corte, con Luis Changui Cáceres. Lo dicho entonces, estamos con Changui Cáceres. Bienvenido, Changui. Alegre de estar. Bueno, a ver, ¿cómo está la campaña? Vos te quejás por allí de que no se te da la
la misma relevancia mediática que a los demás candidatos, si se quieren, a Barletta en este caso, a Bonfatti y a Giustiniani. No es que me queje, es un poco lo que aparece en superficie son las causas que me motivaron a volver otra vez a salir como candidato. Si yo no me banco la mentira. ¿La mentira de quién? En general, cuando la gente miente es una cosa que me pone mal. Y bueno, veo que en lo que es la campaña electoral, es decir, poco más, poco menos, prácticamente todos planteamos los mismos, a nivel de títulos. Sí. O sea, con lo cual potenciamos un poco más el nivel de confusión que puede tener el electorado. Desde que salieron las encuestas cualitativas, es como que todos las leemos y entonces una enumeración de lo que la gente quiere y se repite acá y allá y uno tiene un poco más el acento en un lado, le pone una coma o un punto en el otro. Yo creo que lo que realmente marca la diferencia en todo caso es la coherencia que da la historia individual de cada uno entre lo que se dice y lo que se hace. Y creo que si no sabemos bucear en la historia individual de cada uno, vamos a tener un margen de error bastante grande. Con respecto a las mentiras, es una cosa que la tenemos a la vuelta de la esquina cada día y que lo vuelve escéptico al votante. Y yo soy uno de los que tradicionalmente ha fogoneado durante añares para que se participe en la política. Ahora, tanto cae la gota sobre la piedra que hasta a mí llega un momento ya que me entran dudas, de ahí paso al hartazgo y del hartazgo paso a ser candidato de nuevo. ¿Pero con qué cosa concreta? ¿Qué querés, nacional o provincial? No, acá de la provincia. Acá de la provincia, bueno, supongamos. Estamos en campaña. Supongamos, pequeñas cosas si querés. La ley vigente, sí. Artículo 7, establece el lanzamiento de las campañas electorales 30 días antes de la realización del comicio. No es que no lo cumple nadie, yo lo cumplo. Nosotros vamos a comenzar una campaña austera, humilde, el día 20. Y la utilización de medios de comunicación masivos, la ley establece 10 días antes. Desde fines de octubre hay lanzado una campaña multimillonaria. Tengo 2.400.000 testigos en la provincia, que es hasta obscena ya en algunos casos. Algunos de los que están dentro de la obscenidad en su momento votaron la ley haciendo gala de que con eso se alcanzaba la transparencia. ¿En qué sentido la transparencia? Aquellos que tenían cuantiosos recursos se igualaban un poco con los que tenían menos recursos porque se acortaba el periodo de campaña. Que eso además se complementa con otra ley que es de tipo nacional, que todavía creo que los montos no los han modificado, que es $1.50 que se puede gastar por elector ahí en la provincia, cosa que también está violada ya desde, no sé, de diciembre más o menos. Sí, la pregunta que uno se hace, la misma pregunta que se hace la gente, yo esto te lo doy como muestra. Es decir, ¿en qué medida podés creer a futuro al que te está no diciendo la verdad en el presente? Es decir, acá vos tenés los que la votaron y no la cumplen y los que la tienen que hacer cumplir, sea desde el gobierno provincial o de gobiernos municipales, y son los primeros que la incumplen. Para mi sorpresa, yo veía los otros días como un candidato salía a hacer la denuncia pública a otro candidato porque había lanzado la campaña y el que hacía la denuncia tenía tanto o más cartelería y había hecho tanto más propaganda que el que estaba denunciando. Claro, pero acá lo que no se cumple, me parece, es el, si se quiere, no sé cómo se llama, pero el poder de policía, como vos decís, no sé, del organismo, de la autoridad competente que debe hacer que se cumpla esos 30 días de campaña. Suponte vos, la responsabilidad en mi ciudad la tiene el intendente. Que es candidato a gobernador. Y que es el que tiene más cartelería. El responsable del Ministerio de Gobierno Bonfatti, de la provincia es responsable de hacer cumplir la ley. Y es otro de los que tiene más cartelería. A eso le podés sumar
pequeños elementos. O sea, es tradicional que los que van como candidatos en una lista política, lo mismo en una lista sindical, tienen una licencia, lo que son candidatos 30 días antes para poder hacer campaña. Nosotros estamos a 2 días de los 30 días y el decreto todavía no salió, con lo cual, es decir, en el caso nuestro, como Adelante Santa Fe, donde sacando mi caso personal, que soy jubilado, y alguna otra señora que es jubilada, los demás, todos, al igual que el resto del universo, tiene que transpirar para poder ganar la moneda suficiente para alimentar a la familia. Yo esto se lo pregunté a Barletta, se lo pregunté a Bonfatti. En el caso de Barletta me dice, bueno, pero si yo pido licencia o renuncio, el que asume es Corral, que es candidato a intendente. Es decir, uno está viendo acá también escasa renovación, porque los precandidatos son casi todos funcionarios. Sí, esa es otra parte de la película. Yo creo que es bueno no mirar la fotografía, sino mirar la película. Porque a lo que yo me refería es, suponte, nosotros tenemos una parte que son profesionales y otra parte que son empleados. Varios de ellos o son profesores o son maestros. Si no sale el decreto, no pueden pedir licencia. Claro. Si no pueden pedir licencia, haciendo un esfuerzo, lo más que pueden hacer es darle 1 o 2 horas por día a la militancia y darle un sábado o un domingo sobre el fin de semana. Mientras que del otro lado tenés funcionarios de los funcionarios, empleados de los funcionarios, que están 24 horas al día dedicados a esto. Entonces yo diría que a 2 días de comenzar los 30, que legalmente serían los de campaña, bueno sería que aparezca ese decreto para que los integrantes, por lo menos de la lista a la cual yo pertenezco, que es Adelante Santa Fe, puedan pedir licencias laborales para hacer un poco de campaña, ya que los recursos son sumamente austeros y van a ser lanzados en la fecha donde la legalidad nos señala y nos marca. Por lo menos contar con que todos los candidatos de la lista puedan salir a desarrollarse en el proceso electoral haciendo las tareas que tienen que hacer. Pregunto, ¿por qué Cáceres y Barletta? ¿Por qué el radicalismo se divide en esta oferta? No, primero que si yo no soporto la mentira ni siquiera cuando te pueda llegar a convenir, porque la mentira es la mentira. El radicalismo no va dividido en 2 pedazos, va dividido en 3. Ajá. Es decir, el presidente de la Convención Provincial del Radicalismo, el presidente del bloque de diputados, va en otra lista, que no es ni la de Barletta ni la nuestra, como un conjunto de intendentes y presidentes de comuna. Van con Bonfatti, puntualmente. Después está Barletta, que va con el ARI, con el sí, y no recuerdo si con otro partido más. Y después hay una lista que es la única, que del primero hasta el último. No hago juicio de valor con esto, sino que objetivamente son hombres y mujeres afiliados a la Unión Cívica Radical, que vienen de vieja data, de una vieja lucha. Algunos participamos en la epopeya de que Elia llegara al gobierno, no todos por cuestión de edad, pero te diría que todos los que están en la lista sí estuvimos en la parte de la epopeya de lograr en 1983 que llegara Raúl Alfonsín. Hombres y mujeres que tienen distintas edades. Aún los que son jóvenes dentro de la lista tienen experiencia militante de muchos años, vienen de las distintas partes de la geografía de la provincia y bueno, y todos para vivir ponen una gota de transpiración. Hemos conformado esta lista para tranquilidad, si se quiere, espiritual. Yo soy de aquellos que todavía piensan de que es una cuestión elementalmente la política de una carga pública que tiene que ponerse el ciudadano sobre los hombros. Y yo no rehúyo los desafíos. Cuando me parece que un sector del electorado, entre el cual me incluyo, no se ve atraído por la oferta electoral existente, me siento en la obligación de salir a generar una oferta electoral para ese segmento que todavía tiene un concepto ético-moral de la política que ha hecho a las bases fundacionales de mi partido en sus comienzos y que son las causas por las cuales yo y mucha otra gente se afilió en su momento. Entonces, en épocas de gran pragmatismo,
donde el concepto ético-moral es como que se ha diluido, me parecía que había que volver a generar una alternativa y solamente la gente determinará el día de mañana cuántos adhieren a esta concepción de la política, cuántos no adhieren a esta concepción de la política. Y en la pregunta puntual que vos hacías, yo creo que lo que faltó de la conducción actual es la voluntad de intentar que el radicalismo fuera unido. O sea, si se había decidido que la Unión Cívica Radical fuera dentro del Frente Progresista, bueno, está la decisión, está todo el partido adentro del Frente. Pero a partir de ahí, yo creo que demandaba una conversación adentro de los sectores internos para ver si se podía, lo que para mí se debía haber hecho, que era conformar una lista de la Unión Cívica Radical que confrontara adentro del Frente Progresista Cívico y Social, y que producto de los porcentuales y del sistema DOM, posteriormente se entremezclaran las candidaturas. Pero esto no fue así porque la conducción no tuvo evidentemente voluntad para hacerlo. Nosotros no fuimos convocados jamás a ninguna reunión que intentara esto. Yo soy brutalmente sincero. Conmigo se habló después que estaban lanzadas las candidaturas para pedirme que me baje. Te propongo seguir charlando esto después de la pausa. ¿Cómo no? Volvemos con Luis Cáceres. La consulta, me decías en el corte que no tenías pensado ser candidato nuevamente. ¿Qué fue lo que hizo cambiar de opinión? Estas cosas que yo te decía al principio, si no me veía contenido en la oferta electoral, un conjunto de gente tampoco, y había que salir a formarla. Si la política es vocación de servicio, la política es una carga pública, a diferencia de lo que a veces se cree y se practica, que es cargarse sobre los hombros alguna cosa y llevársela, no es así. Es decir, yo en mi papel de abuelo me sentía muy conforme, muy regalón, y ahora me tengo que poner los borceguíes de vuelta, pero bueno, en esto estamos, incluso fundamentalmente pensando en mis nietos, pensando en mis hijos, pensando en los nietos y en los hijos de usted, señor o señora. Esto es algo que creo que nos debemos. La posibilidad de mejorar la situación en una provincia que lo tiene todo, como para poder lograrlo, depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. Y como yo no mezquino el esfuerzo, creo que usted tampoco tiene derecho a mezquinarlo. Mire, si me votan, voy a poner lo mejor de mí mismo para hacer el mejor gobierno en la provincia de Santa Fe que se haya hecho. Y si no me votan, agradecido lo mismo y un beso en la frente. Voy a seguir igual que ahora, cobrando mi jubilación, reclamando por el 82% móvil que me cuentean siempre pero nunca llega, y si llego a ganar la gobernación voy a seguir cobrando mi jubilación y voy a seguir reclamando por el 82% móvil que no me pagan. Lo que sí le diría es que analice la lista en su conjunto. La nuestra es una lista sin trampas. Usted cuando vote sabe que va a votar un hombre o una mujer de la Unión Cívica Radical, porque es una lista pura, completa, pero que tiene una concepción que viene de antaño, la necesidad de construir la unidad nacional para lograr que Argentina despegue, y como correlato la necesidad de construir un proceso de unidad provincial hasta que pongamos las cosas en marcha y discutamos recién a posteriori los aspectos más sofisticados de nuestras políticas que nos diferencian uno con los otros. Si no le da para votarme, vote la lista de diputados nuestros, no se va a confundir con eso. No hay mezcolanza ni las cosas están mechadas de forma tal que usted por ahí en otra lista cuando pone el voto no sabe a quién está votando. Aquí vota un hombre o una mujer del radicalismo. De la misma manera pasa con la lista de concejales, de la misma manera pasa con los senadores, intendentes, donde los llevamos, etcétera, etcétera. Y además lo que le garantizo es que toda gente de bien. Y eso la vida me ha enseñado que es muy importante. A ver, después de las internas, ¿está garantizada la unidad del Frente Progresista? Esa es una. Y la otra es, ¿qué observaciones haces vos al gobierno provincial en el contexto del Frente?
Mira, yo creo que todos los que participamos en un proceso electoral como este, estamos aceptando reglas de juego. Puede ser que otros la incumplan. Yo no la voy a incumplir. Si gano, espero que todos me acompañen, y si pierdo, yo voy a acompañar al que gane. Lo que uno no sabe, ni yo ni nadie, es qué van a hacer los votantes, que lo votaron a uno, a otro o a otro, cuando estén definidas las candidaturas. Yo creo que aquel que simplemente sume los votos de los distintos sectores adentro de cada frente y ahí establezca un resultado que crea que va a ser el mismo resultado que en la general, creo que se puede llegar a equivocar. Creo que vamos a seguir teniendo finales abiertos para la elección de tipo general. En cuanto al tema de qué diferencias, yo te decía hoy, y esto es objetivo, que en líneas generales todos los candidatos y todos los partidos dicen lo mismo, leen las mismas encuestas cuantitativas, etcétera, etcétera. Yo creo que la diferencia está en los acentos, están las prioridades que uno puede llegar a poner. Suponte, yo te voy a hablar de la necesidad de tener una salud pública de excelencia, y eso va a coincidir con lo que dicen absolutamente todos los candidatos. Se están haciendo algunos hospitales en algunos lugares, lo que me parece absolutamente digno de aplauso. Pero también yo, en el caso de la ciudad de Santa Fe, que es lo que más conozco, el hospital italiano, por ejemplo, en vez de fusionarse con el Iturraspe, pasan a ser oficinas públicas y se pierden 220, 230 camas. Yo no lo hubiera hecho. Supongamos, el hospital de niños, que está cerrado, y han terminado poniendo oficinas también. Yo pondría un instituto del quemado, que sería el único que habría en toda la zona norte del país. Y te puedo seguir enumerando. El Sayago, que están por hacer no sé qué demonio, de camping o de lo que sea. Es un lugar que es privilegiado por estar en la zona norte de la ciudad y en la parte donde empalman distintas rutas que van a distintas localidades para hacer un hospital de alta complejidad. Y si vos me decís si coincidimos en el tema de hacer un hospital, yo coincido. Ahora, lo que yo haría, porque, bueno, es mi forma de ser y son los acentos que pondría, si tengo elementos que son utilizables y que me demandan un menor costo, aunque no vaya a cortar la cinta, yo tomaría por ahí. Vos me decís, fomentar la cultura y la educación, mejorar su calidad, hacerla de excelencia, vamos a estar todos de acuerdo. Ahora vos por ahí tomás el camino de priorizar la parte cultura y haces alguna obra en ese sentido que demanda una gran inversión y descuidás un poco lo que puedan ser, suponte vos, las escuelas técnicas. Entonces creo que es el criterio en última instancia del individuo el que marca un poco, que pone los acentos y que marca un poco las cosas y estableciendo lo que pueden ser ese tipo de diferencias. A nivel programático, quien plantea desde hace 52 años la necesidad de lograr un proceso de unidad nacional por un tiempo hasta que despeguemos, te das cuenta que el lograr un proceso de unidad entre aquellos que se presuponen, piensan más o menos similar, es algo menor que el otro desafío que yo todavía me sigo planteando, porque creo que Argentina no va a alcanzar su destino de grandeza y no le va a mejorar significativa, real y definitivamente la calidad de vida a la gente hasta que no se logre un proceso de este tipo. Están todos diciendo lo mismo. Bueno, muchachos, háganlo, no lo digan, háganlo, llévense los laureles juntos. Si no consiguen hacerlo, bueno, váyanse juntos, que vendrá otra gente que tendrá la capacidad como para entender estas cosas y como para hacerlas. A lo mejor buena parte de los televidentes que están observando el programa no saben que en la década de los 80, cuando yo era militante universitario, se cantaba Alerta que camina el changue y cacerismo por América Latina. ¿Cómo recordás aquello? Nunca lo entendí bien y me hacía poner colorado, pero bueno. Era franja morada. Pero los que quieran bucear un poco en la historia de la política argentina y en
el humilde grano de arena que uno puede haber aportado en los últimos 52 años. www.changui2011.com.ar. Ahí está cargada la página en un 38-40% recién y tienen una semana para leer y para ver videos. ¿Cuántos votos sacaste en aquella elección fabulosa, ¿no? En Santa Fe? Porque creo que fue... La primera, o sea, yo he participado como protagonista serio, tuve de partener en una oportunidad anterior, en la década del 70, pero participé en la del 83, en el rubro que me tocaba, que era el de diputados nacionales, se ganó, claro, con 650.000 votos. Después salí porque es decir, yo no juego, y no juego porque además no tengo suerte. En el sorteo me tocó 2 años, o sea que tuve que volver otra vez encabezando la lista de diputados nacionales a competir en el año 1985. Ahí pasé de 650.000 votos a 800 y pico mil votos. Y nadie sacó esa cantidad de votos en Santa Fe. No, radicales solo jamás. Y peronistas me parece. Bueno, no sé. Tampoco. Pero se pensó, o sea, yo al peronismo le hice una diferencia bastante grande. Gané 18 de los 19 departamentos y gané todos los barrios de Santa Fe, menos Villa Yapeyú, que era el barrio más mimado por mí y más trabajado de vieja época, que se lo perdí por 56 votos, 54 votos. Y eso en alguna medida determinó que yo tenía que ser el candidato a gobernador en el 87 y contra todos los pronósticos, cuando todos decían de que era imposible batirme, terminé perdiendo la elección. Muchas causas hubo. Por un lado, la caída del Plan Austral, influyó en todos lados eso. Por el otro lado, mis propios errores que existieron, es decir, priorizar el esfuerzo físico de recorrer cada localidad si tuviera 150 habitantes y en alguna medida descuidar las localidades grandes, básicamente Rosario y Santa Fe, donde prácticamente no hice campaña y no hice actos. Y bueno, la sumatoria de los errores propios con el contexto en donde se desarrolló el proceso electoral hizo que terminara sacando 498.000 votos y tomara la decisión absolutamente personal, que es algo que me critican muchos amigos y me van a criticar hasta el día que me muera. Y con 498.000 votos en el bolsillo dije, no va más, voy a seguir haciendo política hasta aún dentro del cajón, pero no voy más de candidato, que vengan otros, que vengan las nuevas generaciones, que hagan las cosas mejor de lo que uno la ha hecho. Bueno, hoy creo que no la están haciendo mejor de lo que uno la podría haber hecho, y entonces tardíamente, después de 25 años, vuelvo a presentarme dentro de la oferta electoral. El que me quiera votar, que me vote, y el que no, me hará el favor de que pueda seguir jugando con mi nieto y no tener que asumir la responsabilidad, el esfuerzo y el compromiso de sacar la provincia adelante y solucionar los problemas. A usted, señor, o a usted, señora. Si me votan, lo voy a hacer. Y si no, agradecido y un beso en la frente. Pero voten el resto de la lista. Es toda buena gente y es toda gente capaz. Démosle la posibilidad de que se sigan desarrollando para que en el esfuerzo colectivo podamos lograr el Santa Fe que soñamos. Changui, muchas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a vos, Mauricio. Al debate del día ahí 16. Estaré. Y los pobres dependemos fundamentalmente de las invitaciones para poder decir algunas cosas. Gracias por venir. Corte y viene Héctor Caballero. Héctor Caballero, bienvenido al programa. Buenas noches, bien. ¿Cómo está la campaña? A ver, uno observa que hay una pelea muy marcada en el Frente Progresista entre Fein y Boazo. ¿Y cómo están las cosas adentro del justicialismo? Bien, una campaña tranqui, digamos, en el sentido que cada uno expone sus propuestas, recorre toda la ciudad, no solamente, digamos, para tomar conocimiento físico, sino fundamentalmente de cuáles son los reclamos y los anhelos y las aspiraciones y las propuestas que de cada sector geográfico y económico y social. Y después estamos hablando en todas las instituciones intermedias, escuchando primero y después haciéndole conocer.
pero en general hay un intercambio muy respetuoso entre los candidatos y digamos, las diferencias se marcan por las propuestas, pero no por las descalificaciones personales, ¿no? No que lo separa, pero ¿cuál cree usted que es su plus respecto a las propuestas de otros precandidatos, está en los casos de Giuliano o de Imhoff? No, mire, yo nunca trato de marcar la diferencia. Yo, en todo caso, le diría, digamos, qué es lo que uno ofrece, ¿no es cierto? Yo ofrezco, y por eso voy de candidato, fundamentalmente el grado de conocimiento, no solamente físico, sino del pensamiento de sus habitantes de la ciudad de Rosario, y en segundo lugar un programa transformador que tiene como objetivo central igualar socialmente, digamos, las diferencias que tiene la ciudad en cuanto a la oferta de obras y servicios públicos, tanto en calidad como en cantidad, en los programas sociales, etcétera. Me parece que además uno está en condiciones de estar viendo ya la ciudad del futuro a 50 años vista, es decir, la ciudad que hay que definirla, qué ciudad queremos. Nosotros queremos una ciudad mixta, que sea residencial, comercial, industrial y de servicio, integrada en todo el Gran Rosario y como cabecera del sur de la provincia, y además con no solamente administrar, que tengo que presuponer que todo aquel que se candidatea va a administrar bien lo que recibe, sino de gestionar. Y ahí yo establezco una diferencia que lo establece la historia de Rosario. Mire, el futuro intendente, por más talentoso, ingenio que tenga y trabajador que sea, todo lo que nosotros tenemos que, digamos, de alguna manera sentar las bases para la ciudad del futuro depende de el Estado Nacional. Porque son obras de infraestructura que por el valor no lo puede abordar ni el municipio solo, ni la provincia solo, ni los dos juntos, qué sé yo, la planta de tratamiento de efluentes cloacales, los trenes de cercanía, que nos saquen el lío del tránsito que tenemos y que también levanten en las estaciones, como hace 50 años se levantaban dentro de la propia ciudad para trasladar la gente adentro de la ciudad. Me parece que desde ese punto de vista hay que gestionar de una manera distinta. No puede ir solo el intendente, por más talentoso que sea. Tiene que ir acompañado de todas las fuerzas representativas de la ciudad, es decir, de los empresarios, la Bolsa de Comercio, los trabajadores, los colegios profesionales, las universidades, las vecinales, mire, y darle un papel preponderante al Consejo Municipal, que no se le ha dado en estas últimas gestiones. En el Consejo Municipal fue la caja de resonancia y el núcleo, el espacio donde se convocaban a todos estos sectores. Con eso se hizo el dragado del río Paraná. Hoy hablamos de la hidrovía como la hidrovía más importante del mundo, desde Villa Constitución a Timbúe. Eso se consiguió entre todos. Podemos hablar del puente Rosario Victoria, lo mismo. Podemos hablar de la presa Ludeña, lo mismo. Podemos hablar de circunvalación, lo mismo. O sea, creo yo de que esas son las ventajas. ¿Por qué son ventajas? Porque para gestionar, para administrar usted pone un técnico y administra, ¿no es cierto? Ahora, para gestionar, no cualquiera lo puede hacer. Estamos hablando de gestionar frente al Estado Nacional. Usted necesita personas que tengan capacidad y trayectoria para convocar internamente a todos los sectores que antes decíamos, enunciábamos, y también estatura política para hablar de igual a igual desde una presidenta o un presidente de la Nación y los ministros. Me parece que eso es lo que uno puede ofrecer a esta altura de la vida, y que realmente, sinceramente, por eso yo me lancé a la candidatura de intendente, porque creo que estoy en condiciones físicas y con lucidez necesaria como para prestar ese servicio, porque uno no es un producto individual. Yo soy un producto colectivo. Muchos compañeros, muchos no están, hemos tenido diferencias, otros están y se cansaron, pero uno es el producto de un montón de gente que lo ha ayudado a hacer lo que es, y aún de los vecinos.
visitando a los vecinos, cuando le plantean un problema o le alcanzan una propuesta, lo han ayudado a formar. Y como todo producto colectivo, creo que está en deuda de donde recibió esa formación, y en el caso mío la ciudad de Rosario, que es la ciudad que elegí para vivir. Usted gobernó esta ciudad hace ya algún tiempo, la ciudad es otra, pero usted la conoce mucho. ¿Qué cosas no han evolucionado en la ciudad en la medida que sí progresaron? No sé, uno imagina la ciudad frente al río, pero ¿en qué cosas Rosario está estancada? Bueno, en el plan de saneamiento. Parece mentira que el doctor Wiener, que levantó, digamos, la salud pública, no haya continuado con el plan de cloacas. Porque el plan de cloacas hace 15 años que no se hacía un metro de cloaca por parte de la municipalidad. Cuando yo fui intendente hice un convenio con la DIPO de aquel entonces, hice en 37 barrios cloacas, fueron las últimas cloacas, porque después ni la privatizada ni Agua Santa Fe. Y ahora, en vez de hacer la Agua Santa Fe la provincia, lo está haciendo la municipalidad de Rosario, un proyecto en el cual nosotros participamos también en la elaboración. Que la mitad de la ciudad, ¿no es cierto?, no tenga cloaca, ya cumplimos más de una década del siglo XXI, me parece una barbaridad. Y que no tenga plantas potabilizadoras de efluentes cloacales y se tire todo al río Paraná sin ningún tipo de tratamiento, me parece a mí que es realmente terrible. Que no hayamos hecho una gestión que esté registrada para recomponer los trenes ferroviarios. Si acá la gente se sube arriba del auto y quiere entrar con el auto a la peatonal, etcétera, el que viene de Cañada de Gómez, que viene de todos lados, y también el que vive en Rosario. Entonces nosotros, en vez de soñar con cosas que ya hemos prometido todo, hemos prometido los tranvías de Suiza, los trolebuses de Vancouver, ahora de Bielorrusia, pero lo concreto es que no hay nada. Y entonces me parece a mí que lo más posible es los trenes, ¿no es cierto? El tren que viene de Cañada de Gómez, que levanta. Y nuestro equipo nos dice que los apeaderos se pueden hacer en Barrio Ludueña, en un montón de lugares. Y lo mismo con los que vienen del sur y lo mismo los que vienen del oeste. Me parece, y del norte y del sur. Me parece a mí que eso es una primera etapa lo que hay que hacer. Para gestionar eso, le digo sinceramente, me parece a mí que hay que tener experiencia, conocimiento y estatura política y trayectoria para poder lograrlo. Creo que en eso está muy atrasada la ciudad. Está muy atrasada, y le digo, no lo digo como una crítica a la gestión, lo digo desgraciadamente, porque son problemas que se van acumulando y que después tardan tiempo en poder resolverlo, ¿no? Usted observa que más allá de las internas, después del 22 de mayo habrá un peronismo unido en Rosario detrás de su candidatura, porque observo también que hay algunos compañeros de ruta, compañeros de este caso como María Eugenia Bielsa, que después va a estar con nosotros, que bueno, hoy a lo mejor circunstancialmente no están en otro sector. Totalmente, mire, primero que en el Frente para la Victoria está, ¿no es cierto?, un sector del justicialismo que lidera Agustín Rossi, y también está el Partido Humanista, está el Partido Progreso Social al cual pertenezco, está el Partido Intransigente, está el Frente Grande. Sí, hay una constelación bastante importante cualitativamente más que cuantitativamente, y yo creo que después de las internas, yo por lo menos voy a convocar a todos, porque nosotros creo que tenemos que asegurarnos el triunfo, no por un problema de exitismo, sino por un problema de tener el poder para posibilitar un cambio positivo hacia adelante, de abordar todos estos temas que tiene con el futuro. Y bueno, quizás sea mi último servicio que le preste a esta ciudad que me dio todo, digamos, pero dejarla encaminada en eso, me parece a mí que es importante. Por eso es importante la convocatoria posterior, y valoro de manera muy importante también de que nos tratemos como nos estamos tratando, digamos que es
marcar los programas, en todo caso la diferencia a través de las propuestas, pero no a través de las descalificaciones personales. ¿Observa usted en sus recorridas que ha cambiado la mirada de los rosarinos respecto al gobierno nacional? Sí, muy evidente. Yo hice la campaña cuando fui candidato a concejal hace 2 años. Bueno, era un ambiente muy difícil, muy terrible. Fue una campaña electoral larguísima por la postergación por la gripe A, y realmente era un ambiente bastante hostil, ¿no? Hoy se ve con otra. Es decir, yo le digo, por ejemplo, yo recorría la semana pasada el centro comercial de Casiano Casa, que antes no existía, ¿no? Y bueno, veía tanta gente adentro de los negocios que me metía adentro. Y le preguntaba a los dueños, dígame cómo. Bueno, dice, en estos días trabajamos mucho porque se está cobrando la asignación universal por hijo. O sea, hay cambios, ¿no es cierto? Hay cambios que tienen que ver con medidas positivas que ha tomado el gobierno nacional, y por lo tanto me parece que el humor, digamos, con respecto al gobierno nacional es totalmente distinto hace 2 años atrás. Caballero, muchas gracias por venir, y lo esperamos antes de las elecciones, el día 6, con un debate, el día 9, perdón. 9. Un debate, una charlita acá con... ¿Cómo no? Con todo gusto. Con todo gusto, muy amable. Estuvimos con el precandidato a intendente de Rosario, Héctor Caballero. Tras el corte, Eduardo Di Polina, presidente de la Cámara de Diputados. Eduardo Di Polina es el presidente de la Cámara de Diputados, es candidato a la reelección por el sector que lleva a Rubén Giustiniani. Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? La primera pregunta es, a ver, la impresión que yo tengo es que Giustiniani arrancó muy adelante de Bonfatti, que hay aún una diferencia según la mayoría de las encuestas. En realidad, de las que yo vi, la única que no le da ganadora a Giustiniani es la de Nora Ventroni, pero se observa también un crecimiento de Bonfatti. ¿Esto usted lo ve así? ¿No lo ve así? Sí, todas las encuestas conocidas de cualquier origen, hasta inclusive las del Partido Justicialista, lo dan claramente ganadora a Giustiniani, con una diferencia clara, importante sobre el resto de los candidatos del Frente Progresista. Era lógico que hubiera algún grado de crecimiento de los otros candidatos del Frente Progresista a medida que avanzara la campaña, pero también el crecimiento nuestro fue tal, así que esa diferencia se fue manteniendo a lo largo del tiempo. A ver, hasta ahora el Giustiniani, el sector de usted, quienes se referencian en el espacio, han estado a la defensiva frente a una ofensiva mediática y verbal muy fuerte de parte fundamentalmente de Hermes Wiener. ¿Ustedes adhieren a libro cerrado lo que está haciendo el gobierno provincial, o quieren introducir matices en la cuestión de la gestión? No, primero, nosotros nunca estuvimos a la defensiva, al contrario, nosotros entendemos lo que hicimos toda la vida, que una campaña electoral se debe abordar con propuestas, y desarrollamos las nuestras en materia de seguridad, de educación, de vivienda, de violencia contra el género. Vamos a presentar las propuestas en materia de servicios públicos, agua potable, cloacas, también de pleno empleo, de combate a la pobreza, y entendemos que una campaña electoral debe ser eso. Le tenemos que explicar a la gente, si nos acompaña con su voto y nos toca gobernar, cómo vamos a gobernar. Y para que la gente conozca cuál es nuestra idea, nuestro programa, tenemos que hacerlo sobre la base de las propuestas. Las discusiones entre dirigentes de un partido político no le interesa. La gente quiere saber cómo le vamos a resolver los principales problemas que tiene en la provincia de Santa Fe. Y el tema de los debates partidarios los dejamos para el partido, por eso entendemos que no corresponde
ni tampoco nosotros no está en nuestro ánimo contestar agravios ni agraviar a nadie, porque además los integrantes del Frente Progresista, como también hay integrantes del Partido Justicialista, muchos de ellos son amigos nuestros, y me parece que no es nuestro rol, nuestra responsabilidad es otra. ¿Se sintieron agraviados? No, porque la mayoría de las cosas que se dijeron no responden a la realidad, y por lo tanto nosotros insistimos que si hay que aclarar algún tema desde el punto de vista partidario, lo vamos a hacer orgánicamente en su momento. A mí me cuesta, escuchándolo a Wiener, a Onfati, ahora a usted, antes a Giustiniani, encontrar cuál es la diferencia, porque Wiener dice, Giustiniani no es el proyecto. Bueno, hay una interna, pero cuando uno trata de hilar fino, no encuentra diferencias de proyectos. Hay varias cosas que yo creo que hay que tener en cuenta en una campaña electoral. Primero, los candidatos. Nosotros estamos proponiendo un candidato a gobernador. Rubén Giustiniani, y decimos que cada candidato tiene que exhibir su trayectoria. Y nosotros, tanto Rubén Giustiniani como quien les habla y el resto de los candidatos de nuestras listas, exhibimos nuestra trayectoria y rendimos cuenta de lo que hicimos. Y es fundamental porque es la persona que va a gobernar la provincia de Santa Fe. Rubén Giustiniani hoy es conocido, es uno de los referentes máximos a nivel nacional, no solamente en la provincia de Santa Fe, una opinión calificada en el Congreso de la Nación, como dirigente político también lo es, y tiene una trayectoria impecable como senador de la Nación y como diputado en su momento. También fue secretario de Gobierno en la Municipalidad de Rosario. El año pasado Rubén Giustiniani fue electo con el voto de sus pares y de la prensa especializada en el Congreso de la Nación como el mejor senador del año 2010. Y si vemos su labor parlamentaria, el servicio que le ha prestado como corresponde a la provincia de Santa Fe, reúne todos los méritos y los requisitos para gobernar la provincia de Santa Fe. Y yo creo que ahí, por ejemplo, hay un punto fundamental entre las diferentes propuestas que hace el Frente Progresista. Porque el Frente Progresista tiene 4 candidatos a gobernador y nosotros decimos por qué Rubén Giustiniani debe ser el gobernador de la provincia de Santa Fe. Y después el resto de lo que hablábamos anteriormente. Nosotros desarrollamos nuestra propuesta sobre la base de decirle a la gente cómo vamos a gobernar esta provincia y sobre qué ejes lo vamos a hacer. Así que yo creo que allí empiezan a aparecer las diferentes propuestas y por supuesto allí aparecen las diferencias. ¿Se hace difícil llevar adelante la primer campaña con boleta única, en tanto y en cuanto a lo mejor desde los medios o los propios candidatos se abroquelan más en lo que tiene que ver con gobernador, con intendente? No, yo creo que el sistema boleta única es muy importante para la provincia de Santa Fe. Entiendo que va a ser un ejemplo para el país. La boleta única transparentiza el sistema, es un salto sustantivo en esta materia porque el elector cuando llegue al cuarto oscuro se va a encontrar que los únicos que van a tener estas boletas van a ser las autoridades de mesa, el presidente de mesa, le van a dar una boleta por cada categoría de voto, o sea, va a haber una sola boleta con todos los candidatos a gobernador, una sola boleta con quienes encabezan la lista de diputados, una sola boleta con todos los candidatos a senadores, a intendentes y concejales, así sucesivamente. Y bueno, iba a marcar con una cruz el candidato de su preferencia en cada una de las categorías. Cada boleta va a tener la foto correspondiente y el nombre y el apellido de los candidatos. Así que yo creo que el sistema es muy simple, es muy fácil. Y luego, bueno, va a haber una urna con 5 bocas donde van a colocar cada una de las boletas en la categoría que indique cada una de las bocas. Gobernador, a diputado, a senador, a intendente y concejales. Creo que en ese sentido se terminan con muchos vicios de la política en la provincia de Santa Fe a la hora de votar, cuando la gente y la prensa especializada se quejaba de que en un cuarto oscuro no hubiera boletas o que la boleta era una boleta sábana y se trabajaba con el arrastre o que aparecían con el voto marcado. Podemos dar infinidad de ejemplos
y todo eso con la boleta única prácticamente o definitivamente no va a ocurrir. Veo que se hace más difícil que la gente se enganche a lo mejor con una elección que no sea la de gobernador e intendente, a eso me refería. Ah, bien, sí, por supuesto que siempre en una campaña electoral, cuando se eligen tantos candidatos y tantas categorías de candidatos, seguramente prevalecen determinadas candidaturas. En este caso, el hecho de que se elija el nuevo gobernador de Santa Fe, no me cabe duda de que es la principal candidatura que está sobre la mesa a discutir, igual que en cada una de las ciudades la candidatura a intendente. Pero bueno, es muy importante también porque se compone la legislatura de la provincia de Santa Fe con el resto de las candidaturas, se renuevan las 2 cámaras de senadores y diputados, y lo mismo que el Consejo Municipal de Rosario, la mitad del cuerpo también se va a renovar. Así que todo tiene su importancia, pero bueno, es verdad que a la hora de discutir los temas la gente está más pensando en las principales candidaturas, ¿no? ¿Han logrado diferenciar lo provincial de lo municipal en tanto y en cuanto, bueno, ustedes compiten con el binerismo para el gobernador, pero llevan la misma candidata a intendenta que es Mónica Fein? Sí, la misma candidata a intendente y el mismo candidato a senador por el departamento Rosario, que es Miguel Lichi. Sí, compartimos esas 2 candidaturas porque fue producto del consenso, del diálogo, del acuerdo dentro del Partido Socialista. Definimos ir con una sola candidata a intendente y un solo candidato a senador departamental. En ese sentido no es difícil porque... Bueno, Fati me decía el domingo en el diario, hacen eso porque no tienen otro. Bueno, está bien, estamos en campaña electoral, ¿no? Y bueno, nosotros nosotros decimos por qué llevamos a este candidato. Bueno, era Miguel Zamarini, el candidato intendente, y consideramos que teníamos que tener la grandeza política y de tener la amplitud de llegar a un acuerdo dentro del partido y no poner en riesgo dentro del socialismo la candidatura a intendente de la ciudad de Rosario. Por lo tanto, nosotros nos allanamos hablando con el actual intendente de Rosario, que tuvo toda la vocación política de consensuar, de dialogar, de llegar a un acuerdo, y por supuesto de nuestra parte esa vocación siempre existió y por eso llegamos tan rápidamente a un acuerdo. La candidatura presidencial de Wiener depende de un triunfo como dice Wiener y Bonfatti en la interna de Bonfatti, ¿o también es algo que tiene que ver con la campaña? Yo creo que lo que tiene que importar acá es el 24 de julio, no el 22 de mayo. El 22 de mayo lo único que se hace es ordenar las candidaturas internas de cada uno de los partidos políticos, los que la tienen, en este caso solamente Partido Justicialista y de Frente Progresista, y en nuestro caso la preocupación está en que el Frente Progresista el 24 de julio retenga el gobierno de la provincia de Santa Fe, no otra cosa. Y así sí tenemos que estar preocupados todos, porque evidentemente si el 24 de julio no tenemos esa capacidad, evidentemente vamos a estar complicados todos. Pero si el 24 de julio el Frente Progresista puede retener el gobierno de la provincia de Santa Fe, evidentemente vamos a tener el respaldo suficiente como para cualquier candidatura que promovamos desde la provincia de Santa Fe y desde el Frente Progresista, vamos a tener el respaldo que nos da ese triunfo el 24 de julio. Eduardo Di Polina, gracias por venir. Gracias a usted. Tras el corte con nosotros, María Eugenia Bielsa. Está con nosotros la candidata a diputada provincial, María Eugenia Bielsa. Bienvenida, María Eugenia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bueno, a ver, cuando vino Rafael la otra vez decía algo que a mí me parece que es verdad. Decía, bueno, mi hermana está muy por encima de los sectores políticos a los cuales representa. Él contaba una anécdota de una señora que le dijo, María Eugenia tiene que ser candidata, y él le decía, ¿candidata a qué? La percepción mía es esa, es decir, que cuesta referenciarte en el kirchnerismo, en el, no sé, el bielcismo, lo que fuere. Bueno, es que yo siempre pensé que tuve una posición que he mantenido en el tiempo, que es que nosotros pertenecemos a un espacio plural, yo soy independiente,
siempre lo he manifestado de esa manera. Me parece que en un momento el peronismo eso no le dolió, sin embargo después fue muy generoso conmigo y me abrió la posibilidad digamos, una posibilidad importantísima, que es ser candidata a vicegobernadora con muchos menos méritos que posiblemente un militante de toda la vida del peronismo. Y yo comparto, como muchos independientes, el proyecto nacional y popular del gobierno nacional, y tenemos en la provincia un proyecto en común con sectores del peronismo, con sectores del peronismo tradicional, del peronismo kirchnerista, y también con sectores independientes y con sectores de otros partidos. Y esto es un poco mi historia política. Yo no voy a ficcionar mi historia política a esta altura. ¿Cómo observas la campaña? Porque uno advierte que por ahí los candidatos se repiten, ¿no? Como que también quieren abarcar un menú demasiado grande de propuestas, pero que cuesta diferenciar a cada uno de ellos. Mira, yo la verdad que veo la campaña de una manera extraordinaria, pero extraordinaria no por los candidatos, sino por la gente. Yo hice 3 campañas, la del 2003, la del 2007 y esta. El 2003, la verdad que vos llegabas a un lugar y la demanda era primero alimento, luego trabajo. 2007 llegabas a un lugar, la gente ya había resuelto algunos problemas que tenían que ver con lo subsistencial, con lo más del día a día, pero todavía estaba muy apaleado por un país que se le había caído, viste, con piedra y hierros, y era doloroso. Y la verdad que no tenía receptividad para escuchar. Y a mí me parece que lo novedoso de esta campaña, al menos para mí, que conozco la provincia, que la recorrí las 3 veces, o sea, que he escuchado, que he estado por los mismos lugares y a veces con la misma gente, es que por primera vez yo siento que la gente tiene, por un lado, una vocación de escucha activa, tiene ganas de escuchar. Vos vas a una reunión de 20 personas o 200 personas y las reuniones duran 2 o 3 horas. Y además tiene propuestas, o sea, digamos, hay un sector de gente que todavía no resolvió, y esto también me parece que es una deuda ética pendiente y la más seria, que es que no resolvió aquel problema subsistencial de 2003, y por eso tenemos que trabajar. Pero hay un gran sector de la sociedad santafesina que hoy quiere ser motor del desarrollo y ser agente activo del crecimiento de la provincia. Y que la verdad, que nosotros nos vamos a las reuniones. Yo antes, en el 2003 me iba a las reuniones con unas carpetas así que me llenaban de angustia porque no las podía ni contestar, ni resolver ni contestar. Ahora me voy con 2 carpetas que son 2 proyectos para que implementemos y llegamos al gobierno, y que ni siquiera quiere decir, a ver, les pedimos algo, no, les decimos que nos dejen hacer tal cosa, y que si ustedes articulan. Mira, los otros días estuvimos en Sunchales, en Sancor Seguros, y bueno, que estuvo la presidenta hace poco inaugurando un nuevo local con talleres y un hotel, etcétera. Y ellos decían, miren, lo único que les pedimos, no que nos dejen, que nos hagan un puente que nos permita cruzar la ruta, que ahora, como no tenemos el puente, a las 7 va Gendarmería, de 7 a 8 cierra el camino para que la gente entre a trabajar y vuelve a las 3 de la tarde y lo vuelve a cerrar para que la gente pueda salir a trabajar, sino que nos den el proyecto que nosotros lo hacemos. Digo, en todos lados que vos vas hay iniciativa posible para mejorar las condiciones de vida. Parece que lo que tenemos que hacer los candidatos es escuchar con mucha atención y después sí liderar. Digo, no hay un elenco tan diferente de proyectos. Con que uno escuche, tome nota, sea sensible a la necesidad de la gente y luego lidere ese cambio, lo lleve adelante, yo creo que esta provincia tiene toda la vocación para ser la primera provincia de un país que se está haciendo grande. El hecho de que exista ahora boleta única y que haya, porque creo que los hay muy buenos candidatos, es un plus para quienes tienen trayectoria, mejores propuestas, porque el corte es obligatorio. Acá cada uno juega su línea, claro, digamos, juega su partido. Cada uno es cada cual, diría Serrat. A mí me parece que hay 2 cosas. Yo estuve muy convencida con las internas abiertas, simultáneas y obligatorias, no tuve dudas, y vos sabés bien que eso en su momento el paso fue muy traumático, el paso de a este sistema. Yo creo que el sistema demostró ser digamos, ser bueno, ser virtuoso, porque en realidad la gente se empezó a comprometer con yo lo escuchaba recién a Dipolina, y Dipolina decía que este no era un momento importante. Sí, yo creo que es un momento importante porque la gente tiene la oportunidad de no equivocarse 2 veces, o sea, podés elegir primero al mejor candidato y luego al mejor gobernante, o sea que
es importante la interna, no es una disputa, esto me parece que es trascendente decírselo a la gente, no es una disputa entre candidatos, es la posibilidad de que no nos equivoquemos 2 veces en quién elegimos. Entonces las internas abiertas nos permiten eso. Luego la boleta única viene a identificar al votante con el candidato. Yo creo que eso también es muy bueno, porque hace que el votante preste mucha más atención a quién va a votar, ¿no? A quién es la persona a quien le va a poner el voto. Tengo alguna duda, si bien adhiero al sistema, tengo alguna duda en qué sucede con la estructura de los partidos, que yo creo que también es muy importante que permanezcan y que se consoliden. Entonces, digamos, supongamos que de acá sabemos que puede salir un mix, que podemos tener un candidato a gobernador que gane por una línea y una lista de diputados que pertenezca a otra línea, o lo mismo pasa en las categorías intendente y concejales. Bueno, digo, esto probablemente rompa un poco esa idea de la unidad ideológica de un partido, pero a mí me parece que es un buen sistema, superador. Vos pudiste haber sido candidata a intendenta, a diputada nacional. ¿Por qué la elección de ir por una diputación provincial? Porque a mí me parece que para aquellos que creen que la política es una actividad que tiene que ver con una construcción colectiva, uno es un dispositivo en esa construcción y la verdad, yo me acuerdo de una cosa muy que a mí me marcó mucho, que cuando yo era vicegobernadora, algunos decían baja, esa palabra baja a concejal. ¿Cómo va a bajar a concejal? Como si la carrera política fuera una carrera ascendente. En realidad yo quería volver a mi ciudad y además la verdad que estoy muy contenta de haber atravesado el tránsito de la concejalía. Y me parece que en este dispositivo había quien podía ser mejor que yo candidato a intendente, había quien estaba con verdadera vocación de ser candidato a gobernador, y que lo que yo conocía de la provincia y lo que la provincia me había dado era como una buena rótula entre esos dos espacios. Y la verdad que como no concibo la política que no sea colectivamente, podría estar acá o podría estar militando en una seccional para este proyecto. Me daría exactamente igual. ¿Cómo observas al gobierno provincial? Y me parece, yo voy a hablar de cómo pensamos nosotros un gobierno provincial, que me parece que entonces por oposición queda claro. A mí me parece que un gobierno provincial debe ser un gobierno estrictamente de acción, claramente de acción. Y esto creo que es de alguna manera lo que se le critica al gobierno provincial. Después me parece que no hay matrices que se puedan reproducir. El gobierno del intendente Wiener desarrolló una matriz que quiere poner en práctica en la escala provincial. Y no es lo mismo administrar una municipalidad que gobernar una provincia. El cambio de la palabra administrar a gobernar es un salto cualitativo importante. Luego creo que esto está claro, la Alianza Radical Socialista no tiene el gen productivo. Nosotros recorremos la provincia y la gente no hace más que hablar de economía, de producción, de desarrollo, de desarrollo tecnológico, de educación para el futuro. Esos son los temas del campo, de las variables, de cómo está. Digo, pero ya no habla más de la corrida del dólar, de que si el plazo fijo. Hablan de producir. Y a mí me parece que ese no es un discurso que esté en la boca del gobernador. Yo no lo escucho muy poco hablar de eso. Lo escucho hablar de otras cosas que también son importantes, de la cultura, de los servicios, de la provincia, que cada vez se va acercando más a una provincia de servicios, como pasó con Rosario. Yo creo que lo que le pasa a Rosario es que Rosario funciona muy bien cuando funciona muy bien la economía del país. Cuando la economía del país funciona mal, Rosario es la primera ciudad, es casi como la ciudad testigo, ¿no? Claro, se vio en la crisis del campo, porque como una ciudad de servicio, lo que uno primero corta cuando las cosas van mal, no vas al shopping, no mandás al hijo a estudiar a Rosario, no venís no compras, restringís tu compra en los supermercados. Bueno, esto mismo me parece que pasa en la provincia. Yo no lo escucho al gobernador hablar de producción, no lo escucho ponerse a la cabeza de los problemas de la inseguridad, no lo escucho, me parece que falta liderazgo. Cuando se habla, ahora aparece claramente el tema de la seguridad como prioritario en muchos sectores. ¿Qué cosas se dicen y no se pueden llevar a la práctica y qué cosas no hace el gobierno provincial? Bueno, a mí lo que me parece que en concreto no esto que decía antes, ¿no? Que la fuerza policial es una fuerza vertical que necesita liderazgo. No hay liderazgo, esto está claro.
Y cuando se produce un episodio como el que se produjo, el lamentable episodio que se produjo con el con el ministro de Gobierno, la declaración del gobernador, ¿qué declaración hace? Dice, bueno, esto es responsabilidad del Gobierno Nacional, claro, porque todavía tenemos situaciones de exclusión con social. Con Superti, cuando le robaron el auto a Superti y lo golpearon, porque tenemos situaciones de exclusión. Bueno, está bien, es verdad que todavía la Argentina tiene una deuda ética con la exclusión y que Rosario la tiene en particular. Ahora, lo real es que cuando vos tenés un gobernador, el gobernador tiene que estar a la cabeza de la fuerza policial. La fuerza policial es una fuerza vertical, necesita órdenes, y a mí me parece que eso es lo que no llega. Por otro lado, también es cierto que, porque yo escucho estos días todos los candidatos decir cosas y prometer cosas respecto a la seguridad. En realidad, la seguridad, la resolución del conflicto es una resolución a largo plazo que tiene que ver con la de largo plazo, con inclusión y prevención, y la de corto plazo es muchos policías en la calle, yo sigo pensando lo mismo que pensábamos cuando compartimos el gobierno con el ingeniero Bey. Me parece que hay que ser muy cuidadoso con el uso de la fuerza policial, porque yo siempre pienso que es mejor un robo a un muerto, y entonces ahí tiene que estar el propio funcionario, y eso a nosotros de eso nos sentimos orgullosos, el propio funcionario a la cabeza de la fuerza policial, acompañándolo en más de un operativo para garantizar que no se produzcan episodios que después tenemos que lamentar y que la Argentina ha lamentado mucho. Para terminar, hace una semana Rosario estaba convulsionada, o al menos muchos rosarinos, no soy rosarino, pero soy hincha de Newell's, esperando por Marcelo, por tu hermano. ¿Cómo viviste eso? Porque fue muy impresionante. Con una enorme gratitud, como siempre, porque me parece que el hincha de Newell's tiene un afecto incondicional por Marcelo, y también por un gran respeto por la decisión de Marcelo, porque sé que esa es una decisión madurada, evaluada, y que si la decisión fue en ese sentido es porque él creyó que no tenía tanto, que no era el momento para aportarle a Newell's de todo lo que él tiene para dar. Pero en algún momento sí. Ojalá para todos, ¿no? Gracias por venir, María Gracias Eugenia. a vos. Estuvimos con la concejala María Eugenia Bielsa, último corte y pequeñísimas conclusiones. Me parece que ha sido muy interesante el programa. A veces desde el periodismo, incluso desde la sociedad misma que no se referencia en el periodismo, se dicen, bueno, los candidatos son todos iguales, son malos candidatos. Creo que en Santa Fe, en todas las categorías, se está viviendo algo bastante inédito. Hay muy buenos candidatos. Usted los ha tenido acá todo este tiempo. Creo que hay dirigentes con capacidad aprobada, gente honesta, gente que dice cosas interesantes. Y no se crean que esto abunda, Peguen una mirada por el resto de las provincias, por la ciudad de Buenos Aires. No hay una oferta de candidatos tan buena como en Santa Fe. Eso lo obliga a usted, al televidente, al votante, me obliga a mí, a extremar la atención. ¿A quién votamos? Y no se olviden, no se olvide de esto. Usted va a entrar al cuarto oscuro, va a entrar con 5 boletas, y deténgase, vote, a ver quién le gusta a gobernador, quién le gusta a concejal, quién a intendente, quién a diputado provincial, quién a senador provincial. Ya no tiene más eso que usted antes rechazaba, que era la boleta sábana. Entraba al cuarto oscuro, agarraba la boleta entera, y si no tenía que llevar una tijerita, cortar, no. Ahora, cada candidato juega sus chances per se. La atracción depende de usted. Depende si quiere votar a un mismo partido en todos los cargos. Pero usted hoy por hoy puede premiar a los mejores. En eso radica la gran importancia de la boleta única. Por lo demás, que gane el mejor. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias.